Hola, muy buenas noches. Otra vez de nuevo con ustedes. El día de hoy vengo con tres temitas muy especiales. Tenemos la función lineal, el teorema de Pitágoras y las relaciones trigonométricas. Estos dos últimos se relacionan muchísimo. Veamos qué trae este material para hoy. ¿Qué es la función lineal? La función lineal es una relación entre dos variables que como resultado nos proporciona otra variable relacionada mediante una ecuación matemática. ¿Qué es esto? Digamos que en una empresa metemos en una maquinita muchos números o dos números y nos da como resultado otro número. Eso es una función. Una función se denota con el término f de x, como lo mostramos acá en la gráfica, y se lee función de x. Sirve para determinar un resultado en el tiempo, cuando la variable x puede tener diferentes valores. ¿Qué es esto? Si tenemos una ecuación en función del tiempo donde podemos variar el valor x y nos puede llegar a resultados distintos. ¿Esto por qué? Más adelante lo vamos a ver. ¿Qué tenemos de las funciones? La función lineal puede ser independiente, que corresponde a la primera variable y se le suele asignar la letra x. Y la dependiente es la que se deduce de la variable independiente y se le asigna la letra fx, como lo vemos acá. Este símbolo en ocasiones nos confundimos, pero básicamente representa el resultado de y. ¿Qué elementos componen una función? Lo componen el dominio, que lo representamos como don f, es el conjunto de todos los valores que puede tomar la variable independiente, y el recorrido. El recorrido básicamente es el resultado de la operación, son los valores que pueden tener la variable dependiente. Las funciones como tal nos sirve para, también podemos representarlas en el plano cartesiano, ya que tenemos valores distintos de una misma ecuación. La representación en el plano cartesiano nos sirve para graficar analíticamente una serie de valores o resultados. Si graficamos función lineal, siempre nos dará una línea recta en el plano cartesiano. Este de acá es el plano cartesiano. Recuerden que el plano cartesiano tiene el vértice X y el vértice Y. El vértice X tiene los positivos y los negativos. Lo mismo el vértice Y. En este plano cartesiano, cualquier ecuación nos puede dar partir desde un número positivo o desde un número negativo, no importa, o puede cruzar directamente de un lado al otro. Miremos ejemplos. Tenemos un ejemplo hoja muy chévere. Dice: un técnico en reparación de electrodomésticos cobra 25.000 por la visita más 20 por cada hora de trabajo. ¿Qué función lineal expresa el dinero que debemos pagar en total? En relación al tiempo trabajado, ¿cuál es su representación gráfica? Veámoslo paso a paso. Primero planteamos la ecuación sabiendo que x representa las horas de trabajo y f de x el dinero total que cobra el técnico por la hora de trabajo. Siempre tenemos que tener esto muy claro, no nos confundamos. Miremos acá. Tenemos que f de x es igual a 20 por x más 25, teniendo que 25 es el cobro que realiza por la visita, 20 es por cada hora de trabajo y este término f podemos variarlo por el tiempo que esté el técnico en el puesto de trabajo con su equipo, ya sea una hora, 2 horas, menos horas, minutos, y cada vez que variamos la ecuación nos va a dar un valor distinto. Veámoslo. Realizamos la tabla de valores teniendo en cuenta que el técnico se demoró 1.5 horas en el arreglo del electrodoméstico, donde observamos que f de x igual a 20 por 0, que es el tiempo inicial, más los 25 que cobra por la visita. Esto nos da f de x igual a 25.
Así vamos colocando los tiempos. Vamos colocando el tiempo 0.5, o sea, media hora, nos da 35. Así vamos obteniendo los valores, los cuales como resultado nos da que por cada hora laborada el técnico incrementa su pago en 20, pues en su salario. Y esta sería la gráfica. Vemos que en la gráfica podemos representar que en un tiempo X de 0, el pago en Y sería 25. Desde acá partimos de la gráfica sabiendo que todos los valores van a ser positivos. Él empieza a dar un trabajo y recorre una línea positiva. También observamos que cuando X es 0.5, entonces lo tenemos por este lado, Y, el valor en Y va a ser 35. Entonces viene siendo acá. Así sucesivamente seguimos graficando. Cuando X vale 1, entonces partamos de acá, X vale 1, Y va a tener un valor de 45, así sucesivamente. Entre más tiempo trabaja el obrero o el técnico, mayor va a ser su salario, y lo podemos representar en una gráfica lineal, el cual puede partir desde un punto positivo o desde un punto positivo negativo, depende del ejercicio que vayamos a ver. Ahora pasamos al teorema de Pitágoras. Son ejercicios sencillos, pero pues nos llevamos un gran aprendizaje. ¿Qué es el teorema de Pitágoras? Este nace en base del estudio del triángulo rectángulo, en el cual uno de sus ángulos mide 90 grados. Recuerden que en la unión de dos triángulos rectángulos obtenemos un rectángulo. Básicamente el señor Pitágoras empezó a estudiarlo porque la unión de los dos triángulos, con la unión de los dos triángulos hallábamos el valor de la hipotenusa y también hallábamos el valor de el área, que acordémonos es base por altura. En este estudio el señor Pitágoras encontró que a al cuadrado más b al cuadrado es igual a c al cuadrado. Básicamente tenemos que este es el rectángulo, tenemos un ángulo recto 90 grados y tenemos cada uno de sus ángulos, teniendo que C básicamente es la hipotenusa y B y A son dos catetos. Está el cateto adyacente y el cateto opuesto. Vamos a recorrer más. Como lo vemos acá en ese dibujo, tenemos AC, que viene siendo la hipotenusa, cateto A y cateto B. Y acá está la función. Básicamente cuando despejamos el cuadrado, acordémonos, cuando lo despejamos hacia el otro lado, se convierte en una raíz cuadrada. Vamos a ver un ejercicio. Triángulo rectángulo. Pero antes del ejercicio, ¿de qué se compone el triángulo rectángulo? Son tres lados, como ya les comentaba. Tenemos dos catetos, el opuesto que siempre será el opuesto del ángulo beta, y el adyacente y la unión de estos dos que se denomina hipotenusa, que es el lado más largo. El ángulo recto, que es de 90 grados, y la suma de los tres ángulos internos siempre nos darán 180 grados. El lado más largo de la hipotenusa, nos había comentado. Tenemos acá, tenemos el ángulo recto, el de 90 grados, hipotenusa, el cateto opuesto, que es el ángulo, digámoslo, llamémoslo ángulo beta, y el cateto adyacente, que es el que va con el ángulo. Recordemos siempre eso, opuesto, el que está de frente, hipotenusa está de frente al ángulo de 90 grados. El ejemplo que les comentaba. Se requiere saber la altura de un muro en la cual se sabe que la distancia de la hipotenusa, o sea la escalera, es de 65 decímetros y la distancia del muro a la escalera es de 25 centímetros. Veamos el dibujo. Utilizamos la fórmula que expresa c al cuadrado es igual a al cuadrado más b al cuadrado. Entonces vamos reemplazando los valores. Ordenamos. Tenemos que
vamos teniendo la solución. Este es el dibujo. Básicamente, el teorema de Pitágoras nos enseña que si tenemos un triángulo o una forma triangular, podemos hallar cualquiera de los lados teniendo dos de sus lados. Recuerden que podemos despejar cualquier elemento de la fórmula, pero tenemos que tener mucho cuidado con su símbolo. Recuerden, si cambiamos un elemento de acá a acá, cambia el símbolo, o de acá a acá, cambia el símbolo, siempre. Acá en este caso tenemos que el lado C, o sea la hipotenusa, como lo vemos acá, es de 65 decímetros. Acá está. Y entonces empezamos a revisar. El lado A, que es el que estamos buscando, la altura, y el lado B, que vendría siendo el cateto opuesto, que sería 25 decímetros. Ordenamos la ecuación. Entonces pasamos todos los valores a un lado y la incógnita al otro. Tenemos que resolvemos, despejamos y tenemos como resultado un resultado de 3600 que es igual a al cuadrado. Recordemos que para quitar este cuadrado de acá, lo que hacemos es pasar una raíz cuadrada al número, lo cual nos da que el lado o la altura que tiene el muro es de 60 decímetros, es igual a 60 decímetros. Las razones trigonométricas van muy ligadas al teorema de Pitágoras. Que buscamos en las razones trigonométricas? Buscamos encontrar los valores de los ángulos faltantes. Recordemos que siempre va a haber un ángulo recto. Y recordemos que los dos ángulos que nos faltan siempre van a ser ángulos agudos de menos de 90 grados. En esta razones trigonométricas aplicamos las siguientes fórmulas teniendo en cuenta qué ángulo queremos conocer y los valores que nos indican. Entonces acá tenemos todo lo que son las propuestas. Ya hemos visto que tenemos un cateto opuesto al ángulo, un cateto adyacente, que es el que va sobre el ángulo, y la hipotenusa. Depende del ángulo que nosotros vayamos a averiguar, teniendo en cuenta que este siempre va a ser el primer ángulo. Entonces encontramos que seno del ángulo es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Y si queremos hallar el coseno del ángulo, entonces tenemos el cateto adyacente sobre la hipotenusa igual a tangente. Si queremos hallar el valor del ángulo opuesto al que estamos viendo, o sea, ángulo beta, encontramos que también lo podemos hacer bajo el secante y el cosecante y el cotangente del ángulo que estamos averiguando. Veamos un ejercicio práctico. Dice, ahora en este ejercicio ya no tenemos los tres lados. Falta uno de los catetos y para calcularlo vamos a utilizar el teorema de Pitágoras. Por eso les decía que vamos mezclado, va de la mano. Entonces empezamos primero con el teorema de Pitágoras. Vamos a hallar el lado, el cateto que nos hace falta. Tenemos que despejar C, que viene siendo este, y hallamos que C tiene un valor de 11,49. Acá, teniendo todos estos datos, empezamos a aplicar las fórmulas. Aplicando las fórmulas, conociendo los lados y aplicando las fórmulas, todas las fórmulas, podemos encontrar básicamente el resultado de cada ángulo que buscamos. Básicamente, esos son las funciones trigonométricas y el teorema de Pitágoras. Muchas gracias. Okay, sí.